esa mañana. El viento traía un frío suave, de esos que susurran entre los árboles sin hacerlos temblar. Caminé por la misma ruta de siempre, pasé por la panadería de la esquina, bajé la colina rodeada de setos bien podados, rumbo a la casita blanca de Tita, con su columpio en el porche que nunca se queda derecho. La rutina se sentía como un refugio seguro, hasta que dejó de serlo. El carro de Mauro estaba en la entrada, su BMW gris oscuro, aún con manchas de la lluvia de la semana pasada. Estaba ahí como si fuera su lugar, pero se suponía que él estaba en Washington, trabajando en ese proyecto de zonificación del que no paraba de presumir. Aminoró el paso, dudando si dar la vuelta o tocar la puerta. En cambio, me detuve al borde del camino. Las persianas estaban cerradas, pero la ventana principal no estaba del todo asegurada. Había una pequeña rendija en la parte baja, de esas que no notas a menos que hayas abierto y cerrado esas ventanas durante 30 años. Voces se escapaban, apagadas pero claras si te quedabas quieta. En cuanto firme, transferiremos todo. Lo demás es pura logística, dijo una mujer. Elisa. Reconocería su voz aunque estuviera envuelta en interferencias. No lo va a cuestionar, continuó. Está cansada, distraída, está lista para que la orienten. Se me cortó el aliento. Papeleo, transferencias, orientar otra voz, más baja. Tal vez la de Mauro. No la distinguí bien. Mi pulso latía demasiado fuerte. Di un paso atrás, con el corazón pesándome en el pecho, y me escondí detrás del seto. No había visto el carro de Tita, solo el de Mauro, solo las palabras de Elisa, resbalosas como aceite en el aire matutino. Retrocedí con cuidado, sin hacer crujir la grava, y crucé la calle con piernas que no parecían mías. No paré hasta llegar a mi porche, donde el aire ya no se sentía seguro. Adentro, me serví un té que no tomé, y me senté en un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Yo había construido esta vida, cada ladrillo, y no tenía idea de quién intentaba quitármela. La casa crujía mientras la recorría. Como hacen las casas viejas cuando quieren decirte algo, pasé de cuarto en cuarto, tocando las cosas que alguna vez creí permanentes. La mesita, con una muesca de cuando Mauro dejó caer su trofeo de ciencias en 6º grado. El cajón de la cocina abollado, donde Tita se subía para robar galletas. Me detuve en el pasillo, frente a la pared llena de fotos enmarcadas. Nuestra boda, sencilla y bañada de sol. Una foto de los niños en Playa del Carmen, con arena en las cejas y sin preocupaciones. La última era de Mauro en su graduación de la universidad, con los brazos abiertos como si el mundo ya fuera suyo. Mis dedos se detuvieron cerca del cristal. Sin tocarlo, todo en esta casa se pagó con noches largas, mañanas tempranas y esos sacrificios que no se anuncian, solo se hacen. Recordé cuando renuncié a un abrigo nuevo para mandar a Mauro a un campamento de arquitectura en Guadalajara. Saltarme almuerzos con clientes para pagar las clases de ballet de Tita. En ese entonces, nada de eso se sentía como sacrificio. Se sentía como ser madre. Pero últimamente, algo estaba raro. Hace 3 semanas, Mauro me preguntó si guardaba la escritura de la casa en la caja fuerte o con el abogado. Lo dijo con tanta naturalidad, como si preguntara por una receta. Un mes antes, mencionó actualizar mi firma digital en los documentos de la herencia, por si alguna vez necesitamos ayuda rápido. Mamá, lo dejé pasar, agradecida de que pensara en el futuro. Y luego estaba esa vez que no encontré la carpeta con mis estados de cuenta. Pensé que la había extraviado. Ahora no estaba tan segura. Regresé a mi estudio y abrí el cajón del escritorio. La llave de la caja fuerte seguía ahí, escondida detrás de viejos formularios de impuestos. La escritura estaba en su lugar, pero de repente, su presencia no me tranquilizó. Se sentía como una carrera que no sabía que estaba corriendo. Me senté y encendí mi laptop. Si estaban planeando algo, necesitaba saber hasta dónde habían llegado. Mauro llegó tarde la mañana siguiente.
con un chai de vainilla del café cerca del juzgado. El que sabe que me gusta, el que nunca recuerda a menos que quiera impresionar a alguien. Pensé en pasar a verte, dijo. Todo luz y encanto. Sonabas cansada por teléfono ayer. No había hablado con él por teléfono. Se acomodó en el sillón frente a mí como si fuera rutina. Yo me quedé en el borde del sofá, sin saber si seguía siendo madre o ya era una presa. Habló de más del tráfico, los permisos municipales, el precio de la madera. Sus manos no paraban ajustándose el cuello de la camisa, golpeando la taza, quitándose migajas invisibles de las rodillas. No me miró a los ojos más que por un instante. «Te ves bien, mamá», añadió en algún momento. «Te estás cuidando. Eso es bueno». Sonreí porque he practicado. Lo intento. Charlamos 20 minutos más antes de que mirara su celular y se levantara. «Tengo que irme». «Solo quería pasar a verte». «Claro», dije, acompañándolo a la puerta, después de que se fue. Me quedé un buen rato en el pasillo, mirando la puerta cerrada como si me hubiera traicionado. Luego fui a mi estudio y abrí el segundo cajón, el que usaba para documentos de la propiedad, seguros. Cosas importantes, pero no para la caja fuerte. La carpeta no estaba. Revisé el archivero de abajo. Luego el gabinete. Nada. Me senté en el escritorio y abrí la app del banco. No había revisado los estados de cuenta este mes. Rara vez lo necesitaba. Pero ahí estaban 3 transferencias pequeñas, todas por menos de 5,000 pesos, a una cuenta secundaria que no reconocía. Las descripciones eran vagas: consultoría, logística, revisión de herencia. No sabía qué estaban planeando aún, pero ya estaban en movimiento, silenciosamente, legalmente, hasta torpemente. Miré la pantalla. Luego tomé mi agenda. Mañana llamaría a alguien que no sonriera al mentir. Llevé muffins de limón a la casa de Tita esa tarde. Ella abrió la puerta con una sonrisa cansada, una mancha de pintura en la manga y Rufina gritando desde el fondo que ya casi terminaba de colorear el arco iris. Tita me hizo pasar. «Ignora el desastre. Estamos reorganizando el rincón de arte. Rufina insiste en que va a abrir una galería». La casa olía a marcadores y puré de manzana, familiar, intacta por las cosas que presionaban mi mundo. Seguí a Tita a la cocina. Los muffins ya olvidados en mis manos. Ha estado dibujando como loca desde que Mauro y Elisa vinieron el fin de semana pasado, dijo Tita, abriendo el refrigerador por leche de avena. Le trajeron un cuento sobre construir la casa de tus sueños. La pusieron toda emocionada. Me giré, y ahí estaba, un papel de construcción pegado con un imán de brillantina, una casa en crayones, inusualmente grande, con figuras de palitos al frente, Rufina con su vestido rosa, Mauro a su lado sosteniendo lo que parecían planos, y Elisa bajo un letrero que decía «Nuestra gran casa nueva». Me acerqué. Mi nombre no estaba, el de Tita tampoco. «¿Te gusta?», preguntó Rufina desde atrás, su voz tan llena de alegría que casi me partió en dos. «El tío Mauro dijo que vamos a vivir en una casa con escaleras a los 2 lados». Asentí, sin poder hablar. Tita no lo notó. Estaba en el fregadero, enjuagando un vasito. Es tan influenciable, de verdad. Ojalá no le llenaran la cabeza así. ¿Sabes lo impresionable que es? Sí, lo sabía. Sonreí por Rufina. Me quedé a tomar té. Escuché a una niña de 5 años describir su futuro en una casa que no existía aún no. Y luego me fui a casa con el estómago como si hubiera tragado piedra. Esa noche abrí mi laptop y busqué a alguien que supiera encontrar cosas en silencio. No quería confrontaciones, quería respuestas. Encontré un nombre, envié un mensaje y añadí: «La discreción es importante. Esto involucra a la familia». En menos de 1 hora, tuve respuesta. Una primera reunión agendada. Cerré la computadora y me recosté en la silla, con el eco de la voz de Rufina aún resonando en mi pecho.
Había construido una vida donde los niños podían soñar seguros. No iba a dejar que alguien la derribara mientras me quedaba quieta. Me encontró al borde del parque, cerca de la vieja estación de tren. Justo después del atardecer. No era dramático, solo tranquilo, intencional. Parecía más bibliotecario que alguien capaz de rastrear movimientos financieros y desenterrar registros de propiedad sellados. Pero por eso lo elegí. Sin ego, sin teatralidades, solo resultados. Me entregó una memoria USB. Es de hace 3 noches, dijo. Una llamada entre Elisa y alguien que aún no identifico. Podría ser un contacto legal, tal vez familia, pero el lenguaje es estratégico. No explicó más. No necesitaba hacerlo. Le agradecí, guardé la memoria en el bolsillo de mi abrigo y caminé a casa con las manos apretadas. Ya en casa, no encendí las luces. Me senté en el estudio, solo con el brillo de la pantalla de mi laptop. Conecté la memoria y di play. La voz de Elisa sonaba calma, clínica, casi presumida. Está en esa edad en la que las cosas empiezan a escapársele. No será difícil armar el caso. Solo mantén un tono compasivo, preocupado, no agresivo. Hubo una pausa. La otra persona preguntó algo que no distinguí. No, aún no hay diagnóstico, respondió ella. Pero está errática, se pierde, olvida cosas. Es suficiente para el primer trámite. Una vez que lo tengamos, pasamos a los activos. Se me secó la boca. Luego, como si hablara de planes para el fin de semana, continuó. Ya descargamos los documentos. La firma digital está lista. Ni se dará cuenta de que presentamos algo hasta que llegue la notificación. Detuve la grabación. Me quedé inmóvil un buen rato, con el único sonido en la habitación del zumbido del calentador. Luego, abrí el portal de gestión de mi herencia. 2 accesos desde una IP desconocida. Ambos de la semana pasada. Una actividad de descarga. Una firma registrada. Mi nombre, firmado electrónicamente. Pero yo no había abierto ese documento. Era el testamento revisado. Una versión que no aprobé, redirigiendo varios activos de Tita y Rufina a Mauro y Elisa. Cerré la laptop con suavidad. No lloré. No me enojé. Ya había hecho suficiente de ambas cosas en capítulos más silenciosos de mi vida. Y ninguna había detenido lo que necesitaba detenerse. En cambio, fui a la caja fuerte. Saqué la copia original en papel y la puse sobre el escritorio. Que pensaran que estaban ganando. Que creyeran que me estaba desvaneciendo, desmoronando, a la deriva. Porque ahora sabía que estaban construyendo. Y me tocaba a mí colocar la siguiente piedra. El sobre llegó un jueves, escondido entre un volante del supermercado y una solicitud de caridad. Sin golpe en la puerta. Sin entrega especial. Solo otro pedazo de correo en la pila de la vida cotidiana. Pero esto no era la vida cotidiana. El sobre llevaba el sello del juzgado de sucesiones del condado. Mi nombre en mayúsculas, formal, inconfundible. Lo abrí con dedos firmes y leí cada línea 2 veces. Mauro y Elisa habían presentado una petición para obtener la tutela legal sobre mis decisiones financieras y médicas. El lenguaje era cuidadoso, lleno de preocupación, señales recientes de deterioro cognitivo, comportamiento financiero irregular, inestabilidad emocional. Pintaban una imagen que no reconocía, pero contaban con que otros lo creyeran. Habían presentado consultas médicas que nunca autoricé, reclamaciones de cuentas impagas que nunca vi, y una solicitud de autoridad temporal inmediata hasta que se programara una audiencia. Mis manos no temblaron, mi voz no se quebró, pero dentro de mí, algo afilado y definitivo encajó en su lugar. Cerré la carta. Caminé a la cocina y busqué mi vieja libreta de teléfonos, la que tiene números garabateados en los márgenes. Nombres escritos en una época en la que la confianza no era tan frágil. Cerca del final, lo encontré Esparza, Leopoldo, abogado. Habíamos trabajado juntos años atrás.
cuando aún diseñaba planes de zonificación comercial y discutía con contratistas. Nunca se le escapaba un detalle. Llamé al número. La misma voz respondió, más vieja, pero clara. Leopoldo, dije. Soy Carmen Halstead. Te necesito, sin rodeos, sin ponernos al día. 2 horas después. Estábamos en su oficina, rodeados de alfombra gruesa y el olor a cuero gastado. Le entregué el sobre y esperé mientras leía en silencio. Cuando levantó la vista, lo miré a los ojos. Piensan que soy débil, dije. Porque los quiero, porque no lo vi venir. Arqueó una ceja. Y ahora, dije. Van a ver cómo es el amor cuando deja de ser suave. Se recostó. Hizo crujir sus nudillos y sonrió. Entonces, démosles a cero. Esa noche, en casa, abrí la carpeta etiquetada Contingencia, la que construí en silencio después de que mi esposo murió. Por si acaso, escogí el lugar, un café pequeño, terreno neutral, donde todo olía a canela y nadie alzaba la voz. Mauro llegó primero, con la chamarra que le regalé hace 2 navidades, la que solo usa cuando quiere verse confiable. Elisa llegó después, impecable como siempre, con la sonrisa lista antes de siquiera verme. Se sentaron frente a mí como si fuera un brunch familiar. Mauro preguntó por mi jardín. Elisa alabó mis aretes. Removí mi té lentamente, dejándolos dar vueltas alrededor de lo que creían que debían decir. Solo estamos preocupados por ti, empezó Mauro, con voz baja, casi tierna. Algunas de tus decisiones recientes han sido confusas. Elisa asintió rápido, sin juzgar. Carmen, solo queremos ayudar. Queremos asegurarnos de que estés protegida. Protegida. Dejé que la palabra flotara en el aire entre nosotros. Siguieron hablando algo sobre planificar el futuro. Responsabilidad compartida. Tranquilidad. Incluso ofrecieron quitarme algo de carga a manejar cuentas. Correspondencia, coordinar citas. Elisa estiró la mano y tocó la mía. Miré su mano. Luego a ella. Han pensado mucho, dije suavemente. Ya hicieron varios movimientos. Mauro se movió incómodo. Pensamos que era mejor empezar pronto. Asentí, tomé un sorbo de té que no quería y puse la taza con cuidado. Saben, dije, mirándolos a cada uno por turno. Yo también he estado grabando. El silencio que siguió no fue ruidoso, pero fue instantáneo. La expresión de Elisa se quebró lo suficiente para ver el cálculo en sus ojos. Mauro abrió la boca. Luego la cerró. Seguro entienden, continué, aún tranquila. Cuando alguien se siente vulnerable, empieza a protegerse de formas inesperadas. Me levanté. Tomé mi bolso y dejé el resto del té intacto. Afuera, el aire se sentía cortante, y por primera vez en semanas, lo dejé llenar mis pulmones por completo. No necesitaba ganar en ese café. Solo necesitaba recordarles que no estaba jugando damas, en casa. Abrí el cajón donde guardaba los documentos originales de la herencia y añadí una nueva carpeta junto a ellos, evidencia. El juzgado era más frío de lo que esperaba. No por la temperatura, sino por el tono. Todo resonaba los tacones en el piso, el roce de los papeles, las palabras cuidadosas que los abogados usaban para decir cosas crueles con cortesía. Mauro y Elisa estaban en la mesa de los peticionarios, vestidos como ciudadanos modelo. Elisa llevaba un gris suave. Su voz, cuando habló, era pura preocupación y compasión. Me pintó como dispersa, abrumada, frágil, una mujer hundiéndose bajo el peso de su propia independencia. Pero no me inmuté. Cuando fue mi turno, le entregué al juez una carpeta. Dentro estaban alertas bancarias con fechas, accesos desde IPs marcadas y la grabación de Elisa dando instrucciones sobre cómo presentarme como mentalmente incapaz. Luego, la declaración notarillada de mi médico, confirmando que no mostraba signos de deterioro cognitivo. Por último, el registro de actividad digital mostrando la firma no autorizada en la revisión de mi herencia. No alcé la voz. No necesitaba hacerlo.
El juez leyó en silencio, deteniéndose solo una vez para mirar a Mauro, quien miraba al frente, sin decir nada. Elisa intentó responder, pero su tono cambió, perdió la suavidad. Sus palabras se volvieron cortantes, rápidas. Fue un malentendido. Todo era una precaución, una falta de comunicación. El juez levantó una mano. Ya hemos oído suficiente. El fallo fue rápido. La petición fue desestimada, sin fundamento, sin causa. La tutela fue denegada. Y se emitió una advertencia sobre futuras presentaciones similares. No sonreí. Solo me levanté, recogí mis papeles y pasé junto a ellos sin mirarlos a los ojos, afuera. El viento atrapó el borde de mi abrigo y lo revolvió alrededor de mis piernas. Pero no me detuve a arreglarlo. Mis tacones resonaron contra el concreto como signos de puntuación. En casa, abrí mi diario y tracé una sola línea en la página. Nada más. Luego pasé a la siguiente y comencé una nueva entrada con la fecha y una palabra adelante. Tita llegó tarde la noche siguiente. Con los ojos rojos y la voz ya quebrada antes de siquiera sentarse, leí los documentos. Dijo: los registros del juzgado, la petición, todo. Mamá. Debí haberlo visto. Tomé su mano desde el otro lado de la mesa. Temblaba en la mía, ligera e incierta, como si intentara entender años que no había vivido del todo. No se suponía que lo hicieras, dije suavemente. Ese era el punto. Te protegí. Incluso cuando yo necesitaba protección. Se secó la cara con la manga. Pensé que Mauro solo era insistente. No sabía que estaba. Su voz se quebró. Lo siento. No había nada que perdonar. Y se lo dije. Nos quedamos ahí un buen rato, sin hablar, con la habitación llena solo del sonido de la casa asentándose en sus cimientos. Miré a mi hija, no como la niña que crié, sino como la mujer que ahora veía las sombras por lo que eran. Quiero ayudar, dijo, con lo que sea, con todo. Ya lo estás haciendo, dije. Se quedó a dormir. No hablamos mucho más, pero al pasar por el pasillo antes de dormir, vi algo cambiar en su expresión. No solo tristeza, no culpa, algo más fuerte, determinación. Cuando la casa se quedó en silencio, regresé a mi estudio y saqué una hoja limpia, una nueva lista. Esta vez con el nombre de Tita en la parte superior. No como alguien a proteger, sino como alguien en quien confiar. En la oficina del abogado, firmé los nuevos documentos con mano firme. Mi herencia ahora era sencilla: la casa para Tita, el fideicomiso para Rufina, y todo lo demás: las cuentas, las acciones. Las cosas silenciosas que construí en la sombra se dividirían en mis términos, no en los de ellos, sin lagunas, sin control compartido, sin más firma que la mía. De vuelta en casa, entré al estudio, abrí el cajón bajo el librero y saqué la pequeña caja de lata que no había tocado en años. Dentro, puse un sobre sellado. No iba dirigido a nadie, solo una carta, escrita a mano y silenciosa. Esto no era venganza, era recordar quién soy. Di, y me quitaron, pero nunca desaparecí. Si estás leyendo esto, significa que buscaste en el lugar correcto por la verdad. Cerré la caja, la devolví a su lugar y cerré el cajón. Afuera, el sol estaba bajo, rozando el jardín con pinceladas ámbar. Las hortensias habían florecido temprano este año. Salí descalza al patio, dejando que la tierra me sostuviera. Había pasado décadas construyendo hogares para otros, alimentando sus futuros, cargando pesos que nunca vieron, pero ahora no había fechas de juicio por delante. No había firmas que falsificar, no había voces que silenciar, solo la mía. Me senté al borde del camino de piedra que yo misma puse, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que el silencio hablara por mí,